el panqué de chocolate más suave y húmedo, tan sabroso que no puede faltar en tu recetario. Con mucha jugosidad en cada rebanada y así de esponjosito, este pan te va a sorprender cuando lo pruebes, así que acompáñame a ver la receta. Para empezar, aquí tengo 140 gramos de mantequilla sin sal que corté en cubitos para que sea más fácil derretirla. Ahí voy a agregar 40 gramos o 5 cucharadas de aceite vegetal neutro, seguido por 50 gramos o 5 cucharadas de crema para batir o nata para montar, como tú la conozcas, con 35% de materia grasa. Lo que sigue es llevar todo esto a la estufa y esperar a que la mantequilla se derrita. Aquí debemos mantener la temperatura de nuestra estufa en media baja sin dejar de mezclar para que no hierva. Y cuando ya esté lista voy a retirar y voy a vaciar 40 gramos de chocolate semi-amargo picado en trozos pequeños. Mezclaré y mezclaré hasta que el chocolate se derrita completamente. Dejaré a un lado para que se enfríe porque así caliente no podemos añadirlo a la masa. Ahora mezclaré los ingredientes secos. En este recipiente ya tengo 80 gramos o 3/4 de taza de harina de almendra. También puedes usar almendra molida si gustas en su lugar, igual te va a funcionar muy bien. Lo que sigue es añadir y tamizar 110 gramos o 3/4 de taza de harina de trigo todo uso. 40 gramos o 6 cucharadas de cocoa, la cual también tamizaré. Aquí te comento que debemos tamizar todos los ingredientes secos porque esto ayuda a que no se generen grumos en la masa y además de que esponje mejor nuestro panqué. Pero bueno, aquí como ves yo estoy añadiendo 30 gramos o 3¼ cucharadas de leche en polvo que puedes sustituir por maicena, 1/4 cucharadita de bicarbonato de sodio y 3 gramos o 1¼ cucharadita de polvo para hornear. Una vez tamizados los ingredientes secos, mezclaré a incorporar todo muy bien. Por cierto, aquí me gustaría invitarte a suscribirte al canal para que así no te pierdas ninguna receta. Además de que ya tenemos muchas otras que pueden ayudarte. Subimos videos martes y sábados. En fin, en este punto te recomiendo forres tu molde para panqué con papel de hornear. Esta vez sí es importante usarlo para poder rellenarlo. Y te comento, yo uso un molde de 21.6 centímetros de largo por 11.4 centímetros de ancho y 6.35 de altura. Y también aquí voy a encender mi horno a 160 grados centígrados para después ir a preparar la masa. Por lo que en este bol ya tengo 4 huevos medianos equivalente a 200 gramos de líquidos. Ahí añadiré, como ves, 1/4 cucharadita de sal y 1 cucharadita de esencia de vainilla, seguida por 130 gramos o media taza más 1 cucharada de azúcar blanca y 70 gramos o 1/4 de taza de azúcar morena. Ahora, si el azúcar blanca o morena que estás utilizando tiene granos gruesos, puedes darles unos 4 a 6 pulsos en la licuadora para obtener granos más finos sin llegar a hacer azúcar glass. Batiré hasta que la mezcla espese y cambie a un color amarillo claro. Esto también lo puedes hacer con un batidor de globo manual, solo que te llevará más tiempo y esfuerzo, pero de que se puede, se puede. A mí con la batidora eléctrica esto me tomó aproximadamente unos 5 minutos. Para mí aquí ya se ve perfecta, así que voy a vaciar la mezcla de mantequilla y chocolate que ya debe estar a temperatura ambiente. Voy a ir vaciando en forma de hilo y voy a seguir batiendo solo a incorporar, a que ya no se vean partes blancas en la masa. Cuando eso suceda, haré a un lado mi batidora eléctrica, ya no la utilizaré y voy por los ingredientes secos que te comento, de preferencia tamices 2 veces. Esto es simplemente para que te cueste menos trabajo integrarlos y para que tu masa quede más suave. Y bueno, ahora sí voy a ir vaciándolos todos de una sola vez. Y con mi batidor de globo manual mezclaré solo a incorporar, a no ver trozos de harina suelta. Al final voy a terminar con mi palita mezclando con movimientos suaves y envolventes. Debe de quedarte una mezcla suave y esos trocitos que ves es la harina de almendra, así que no te preocupes. Ok, iré vaciando en el molde con papel
de hornear. Por último, aplanaré y acomodaré con la misma palita. Golpearé ligeramente contra la mesa para llevar al horno, que ya debe estar a 160 grados centígrados. Hornearé por 45 a 60 minutos o a verlo doradito. Tu cocina se inunde de su delicioso aroma y al insertar un palillo, este salga limpio. Ahora vamos a dejarlo reposar por unos 20 a 30 minutos a que enfríe para después poder ir haciendo los hoyitos. Puedes retirar este panqué un momento del molde y colocarlo en una rejilla para que enfríe más rápido. Pasando 30 minutos regresaré el panqué al molde y voy a poner a calentar 260 gramos de mermelada. Yo uso mermelada de cereza, pero puedes usar cualquier otra que combine con el chocolate. Y vamos a calentarla solo para que se ponga líquida y pueda añadirla sin problema en los huequitos que voy a hacer en el panqué. Hablando de los huequitos, te muestro. Yo fui haciéndolos con un palillo de esos que te dan para la comida japonesa, comida china. Puedes hacerlos incluso más grandes. Si gustas, puedes utilizar algún otro palito que tú tengas en casa más grueso. Y ve haciendo varios huequitos por todo el panqué para que cada rebanada que sirvas tenga un poco de mermelada, la cual ya debe verse líquida y está calientita. Yo me fui ayudando con una jarrita para poder rellenar bien los huequitos, aunque también puedes ayudarte con una manga pastelera. Seguro que será mucho más fácil. Bueno, lo último de mermelada que queda, puedes distribuirla bien por encima. Ahora, para que nuestro panqué se vea aún más bonito, mezclaré 50 gramos de chocolate para cobertura con 50 gramos de crema para batir, que debe estar calientita, no la dejes hervir. Después de unos 2 minutos, mezcla hasta incorporar todo muy bien. Ayúdate con una cucharita o un tenedor. Aprovecho para recordarte que te dejaré los ingredientes en gramos y tazas debajo del título, en la cajita de información. Ok, vierte el chocolate sobre el panqué y distribúyelo muy bien. ¿Viste lo fácil que fue prepararlo? Ya lo tenemos casi listo. Huele súper rico, pero debemos esperar, pues solo nos falta algo. Debemos refrigerarlo para que la mermelada endurezca. Además, así tomará más sabor. De hecho, este panqué lo puedes hacer desde un día antes al que lo vayas a consumir. Pero si no quieres esperar, puedes dejarlo mínimo de 1 a 2 horas en tu refrigerador. Al sacarlo desmoldaré con cuidado. ¿A poco no? Ya se ve súper antojable. Y espera a cortarlo. Estará súper suave y muy húmedo en su interior, con un poco de mermelada en cada bocado. Un panqué riquísimo que es perfecto para compartir y sorprender. Aprovecho para agradecer a Carmen García, Klaus Cueto y Pau Merol por ser miembros del canal. Muchísimas gracias por el apoyo que me brindan. De verdad me hace sentir muy feliz. Pero bueno, no olvides dejarme un comentario para saber qué te ha parecido la receta. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.